Visto que los números son tratados en grupos, se prohíbe la enseñanza de la matemática moderna en todos los centros de enseñanza de toda la provincia por su carácter subversivo. Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en noviembre de 1978. Una entrevista dentro del Festival de Ngata Dance, organizado por Soy Primario, la asociación que lleva Javier Mosquera. Una entrevista a Melissa Flores Tortosa, gestora cultural, historiadora del arte, que nos va a hablar sobre el trabajo que está realizando desde hace ya años en el Centro de Arte y Memoria en Buenos Aires. En primer lugar, buenas tardes aquí y buenos días allí, ¿no? Sí, que tenemos unas 5 horitas de diferencia. Nada, en principio muchas gracias por la invitación, a Javier Mosquera, a ti. Me encanta poder participar a pesar de la distancia. Un poquito con algo que se realiza en Madrid que tan lejos me ha quedado ya en estos años. Muy bien, pues mira, aprovechamos y nos hablas un poco, ¿no? Porque tu historia es bastante interesante, ¿no? Que refleja también un poco el contexto de los últimos años. Pues bueno, cuéntanos así un poco. Los crímenes contra la humanidad no se olvidan, no. Hordas del holocausto nazista, de Hiroshima y Nagasaki, las dictaduras militares que no vuelvan más. Bueno, nada, yo nací y me crié en Madrid, en el exilio de mis padres, ambos argentinos, militantes políticos, mi padre expreso político y exiliado, mi madre exiliada a consecuencia de la dictadura cívico-militar argentina. Como decía, viví gran parte de mi vida en Madrid, donde me formé, estudié historia del arte, integración social, entre otras cosas. Hice toda ese caminito que te medio exigen en España de formarte, pero bueno, no conseguí un lugar, una inserción laboral, digamos, en el mundo de la cultura y del arte de forma estable, que me permitiera proyectar. Estuve 2 años, los últimos 2 años que estuve en España, estuve sin un trabajo estable, así que en un momento dado decidí migrar, elegí Argentina, más en concreto Buenos Aires, porque sabía por un lado que era un centro de arte y cultura importante, por otro lado porque soy argentina también, tengo la doble nacionalidad, con lo cual pensaba que me iba a resultar un poco más sencillo, y por otra parte porque también en mi búsqueda identitaria, que era algo que siempre había tenido como el deseo de poder hacer, siempre estuve muy conectada con Argentina, siempre que podía venía, pero bueno, nunca había tenido la experiencia de vivir acá, así que aprovechando, por así decirlo, aprovechando la situación de crisis, decidí probar en Argentina y después de mucha lucha conseguí por fin entrar a trabajar en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a su vez de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, o sea que trabajo para el Estado, lo cual es un orgullo para mí poder aportar desde el arte, desde la cultura, teniendo en cuenta nuestra historia familiar, lo siento como una reparación, poder trabajar ahí, digamos. Yo había preparado una pequeñita presentación en imágenes. Bueno, he preparado esto para que, como decía, para que se haga un poco más amena
la explicación y para que, bueno, la gente que no conoce pueda darse una idea un poquito más de lo que hablo. Bueno, acá tenemos una imagen de la verja, de la reja, del predio, como se dice acá, o recinto, de la ex-ESMA, donde está ubicado el centro cultural. La entrada está por acá, esta es la Avenida Libertador, que es una avenida muy amplia y muy larga de la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos el mapa del predio, que como digo es un predio enorme de 17 hectáreas, tiene 35 edificios, y es un lugar muy importante porque es donde funcionó el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio más emblemático de la Argentina durante la dictadura cívico-militar, entre otras cosas porque es donde pasaron por ahí unas 5.000 personas detenidas desaparecidas. Tan solo han sobrevivido una suerte de 200, más o menos. Funcionaba, bueno, el espacio que en realidad solamente era todo esto que cuento en este edificio, era la casa de los oficiales y suboficiales de la Armada, en donde también tenían las salas de tortura. Había también una sala de parto clandestina, tenían trabajo esclavo. De aquí también estamos muy cerca del Río de la Plata, de acá salían también los vuelos de la muerte, tan conocidos. Bueno, hoy por hoy este espacio se conoce como Sitio Memoria ESMA. Y bueno, este plano es un poquito antiguo, o sea que no están todos los edificios no están señalizados todos los edificios que tenemos, pero bueno, para que se dieran una idea, también faltaría por acá el Museo Malvinas, tenemos también la Casa de la Militancia, la Casa de Nuestros Hijos, de Madres, la Secretaría de Derechos Humanos, que la tenemos acá, justo de la Nación, justo frente a esta gran plaza que hoy por hoy se conoce como Plaza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su momento era la Plaza de Armas. Tenemos la IPPDH, el Instituto para la Promoción de los Derechos Humanos Mercosur, en fin, varios espacios, el Archivo Nacional de la Memoria que tenemos acá, en donde se salvaguardan los distintos testimonios, archivos, documentos de juicios y de la época de la dictadura y demás. Está Canal Encuentro también, un canal de la TV pública. Bueno, distintos espacios. Y bueno, y acá, como ven, en forma de una especie de H, tenemos el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es donde en particular yo trabajo. Muy bien. La ESMA era una escuela militar. Esta es como una imagen del edificio más emblemático, ¿no? de las siglas que siempre se dice ex-ESMA, decimos. Claro. Era una escuela militar que, como digo, durante la época de la dictadura, entre 1976 y 1983, este lugarcito de acá, este edificio, funcionaba como centro de detención y tortura. Pero bueno, se luchó mucho para que fuera recuperado. En el año 2004 fue recuperado y pasó a manos del pueblo argentino. Durante unos años, desde el 2004 al 2008, se coexistió entre población civil y algunos militares que todavía quedaban. Y bueno, a partir del 2008 ya solamente personal civil, o sea, los trabajadores. He de decir que ha sido un espacio, digamos, construido por los trabajadores que algunos eran antiguos militantes de la época de los 70, y otros más jóvenes que, bueno, que fueron conformando el espacio que hoy conocemos. Acá tenemos otra imagen de la escuela. Bueno, y este es el Conti, que anteriormente era un centro de estrategia militar,
que hoy funciona como espacio cultural de arte y memoria, que está configurado por distintas áreas de intervención artística. Tenemos, yo particularmente estoy en el área de artes visuales, así como formo parte del equipo de la revista digital, la revista Haroldo, del Conti. Pero bueno, hay muchas otras, como puede ser el área de teatro, el área de música, el área de danzas performáticas, tenemos un cine también, el área de cine, biblioteca. Bueno, hay distintas disciplinas artísticas que se ponen a disposición de la reflexión artística, política, bastante completo, es un espacio gratuito, público, no cobramos entrada, entra dentro de la política pública, digamos, dentro de las políticas de memoria, verdad y justicia, que bueno, para nosotros es como algo muy, muy importante. He traído esta imagen para que se vea un poquito el interior de una de las salas de exhibición. Tenemos unas 5 salas de exhibición, como ven, muy grande. Esta en particular es la más grande, es la sala principal, la sala 1, que tiene más de 600 metros cuadrados, que conserva de alguna manera la estructura original del espacio, por eso me parecía interesante mostrarla. Acá se pueden ver estas 2 plataformas circulares que se utilizan muchas veces artísticamente, digamos, hacen mucho juego, si quieren, artístico, y funcionaban como plataformas en donde se encastraban las máquinas de cañones antiaéreos. Eran como, se subían ahí esas máquinas y había una persona que lo manejaba con movimiento, ¿no? Después el piso es de madera, que es hermoso y todavía se mantiene, y son como pequeñas baldosas, pero de madera. Y acá a la izquierda se puede ver esta puerta, que hoy por hoy son nuestras oficinas de los trabajadores, pero que en su momento eran las aulas de los militares, ¿no? Bueno, como se ve, esta además me gusta porque muestra mucho el juego que genera la luz, que es un tema muy importante para los artistas que transitan el espacio, porque tienen que trabajar mucho frente a lo que normalmente suele suceder en una sala de exhibición, que es el cubo blanco del que siempre se habla. En este caso se juega con esa luz cambiante en función de los horarios, que modifica muchas veces la obra o que te hace reflexionar sobre cómo intervenir artísticamente en función de eso, ¿no? Y es una muestra que se llamó Esto no es una muestra, que me parece interesante porque formó parte de una convocatoria que lanzamos a artistas con el objetivo de poder ocupar el espacio en un momento en el que estábamos desfinanciados, o sea que no podíamos pagar a los artistas, como siempre hemos hecho, porque dentro de la política pública defendemos que los artistas trabajan y que por ende se les tiene que pagar, y que además el arte tiene que ser gratuito para el público para dar mayor acceso a la cultura, al arte, a la memoria y a la reflexión. Entonces, como no les podíamos pagar porque no teníamos financiamiento, decidimos lanzar esta convocatoria y pagarles como si fueran especies, donándoles una parte del espacio, para que tuvieran un taller de arte abierto al público, o sea que el público pudiera ver. Acá tienen, se presentaron 80 artistas más o menos y seleccionamos a 8. Entonces, esto que ven acá son los espacios que designamos para los 8 artistas, ¿no? Que estaba así demarcado en el piso. Entonces, durante 3 meses los artistas tenían su taller gratuito ahí, podían trabajar en vivo, la gente, el público lo podía ver, y el último mes, el 4.º mes,
hicieron su exhibición de lo que habían estado trabajando durante los años, ¿no? Durante esos meses, perdón. Así que, bueno, nada, me pareció un lindo ejemplo de cómo pensar el arte y las posibilidades más allá de las trabas que uno puede tener en algún momento, ¿no? Bueno, y esta imagen es dentro del Conti. Tenemos esta obra, que es una obra que forma parte de la colección que tenemos en el Conti, de unas 40 y pico obras. Es una obra colectiva que se llama Autores Ideológicos, que para nosotros es muy simbólica porque representa un poco la dictadura, porque es un Ford Falcon, que era el auto con el que los militares secuestraban a los militantes, porque tiene un baúl muy grande, es un auto estadounidense, que los yanquis le regalaron a los militares, bueno, en esa idea del American Way of Life, pero bueno, que los militares decidieron usarlos como auto para secuestros. El auto era, el Falcon era, perdón, verde. Entonces estos artistas decidieron, bueno, por un lado, sacarle ese color verde, desvirtuarlo, si se quiere, con un color así que suele simbolizar más la pureza, y abrirlo, ¿no? O sea, romperlo, desarmarlo, desarmar la máquina, ¿no? La máquina que solamente que funciona a partir de un montón de piezas, pero que todas esas piezas tienen que estar encastradas unas con otras, ¿no? En el momento en que ellos desarman la máquina, simbolizaría un poco nuestro trabajo de memoria, en el que desarmamos ese gran sistema que era la dictadura, para poder adentrarnos y poder reflexionar sobre lo que fue, ¿no? Todo el proceso de la dictadura. Es interesante porque además acá no se ve, pero bueno, es Autores Ideológicos, como ves, está acá la máquina desarmada, y acá, bueno, en esta imagen no se ve, pero donde pondría el título de la obra, hay un retrovisor, y del retrovisor cuelga un rosario, porque bueno, en ese plan sistemático también estaba implicada, por supuesto, la Iglesia, ¿no? Acá se ve esto que acabo de decir. Ves que está muy chiquito, pero bueno, está el retrovisor y de él cuelga el rosario, y acá están como las cédulas de unos militares. Bueno, esta es una imagen de una inauguración que fue para mí, al menos, muy importante. Fue la inauguración de una muestra que hicimos llamada Exilios, Memorias del Terrorismo de Estado, en el que vino muchísima gente, como se ve, en donde para mí fue muy importante porque participé como curadora junto con Mariana Roca, una compañera del área de artes visuales, curadora de una sección de la muestra que se llamó Hijas e Hijos del Exilio, que bueno, fue un trabajo muy importante porque no solo trabajamos como ambas como curadoras, sino también como un trabajo personal autobiográfico, porque ambas somos hijas del exilio. Y decidimos, por ende, esta es una de las salitas que curamos, hacerlo a partir de obra de artistas que también habían pasado sus infancias o nacido en el exilio. Entonces, tiene una parte más artística, como es esta, y tiene una parte más documental, que era otra salita, en donde, bueno, había fotografías y otra serie de cosas. Y nada, puedo contar, por ejemplo, este ejemplo que bueno, es muy lindo, de Julián Teubal, un artista visual que vivió su infancia en México y decidió, a partir de una foto de su infancia, que está acá chiquita, no se ve, pero bueno, era una foto en la que estaba en un cumpleaños,
con un palo, como golpeándole a una piñata. Entonces decidió hacer este juego de hacer la obra de la piñata enorme, de 2 metros y pico, como recordando esa idea que tenía de una piñata enorme cuando él era chico. Y el día de la inauguración fue muy lindo porque se rompió la piñata, o sea, él rompió la piñata, estaban sus hijos y un montón de nenes chiquititos también, cayeron los caramelos y bueno, todos los nenes, como le pasaba a él cuando era chico, pudieron recopilar los caramelos. Pero bueno, fue una muestra muy linda que me pareció interesante traer. Y bueno, por último he traído acá 2 ejemplos de un proyecto que venimos realizando desde hace años desde el equipo de artes visuales del Conti, que se llama Arte en Territorio. Este año, ya en pandemia, estamos haciendo la 6ª edición, pero bueno, durante los años anteriores trabajamos mucho a partir de colectivos artísticos que trabajan en territorios vulnerados de la capital y de la provincia de Buenos Aires, por medio del arte para la transformación social, con intervenciones artísticas de diferente índole, o sea, es interdisciplinar absolutamente, y los espacios o los territorios donde trabajan también son totalmente dispares. Mira, por ejemplo, acá tenemos unas chicas que trabajan en la cárcel. Esto es como simula, ¿no? Como un momento de encuentro entre un preso y un familiar, y bueno, con audios grabados en la cárcel, obviamente. O estos que son a cielo abierto Armando la Bollita, que es un grupo de chicos que trabajan a cielo abierto porque es un centro cultural que no tiene espacio físico, digamos, ediliciamente hablando, ¿no? Que trabajan con unas 120 familias que viven debajo de un puente, el puente Pueyrredón, Avellaneda. O estas chicas que son Editorial Parador, que trabajan en un hogar transitorio con niños y madres que están en situación de calle, y estas chicas artistas trabajan contándoles cuentos a los niños ilustran esos cuentos y las mamás encuadernan esas ilustraciones de los niños. En fin, esta fue la 3ª edición, si no estoy mal. Hemos tenido presencialmente 5 ediciones. Acá tenemos otra del 2018, creo, en donde, bueno, como se ve acá, tenemos, bueno, una obra de Cooperativa Guatemalteca, que es un colectivo que trabaja en la Villa 31, que trajeron un montón de material descartable, de basura, y armaron toda esta especie de tótem, y acá abajo está un muñeco que simboliza ser el padre Mujica, un referente de la Villa 31, que la Villa 31, perdón que no lo dije, es una de las villas miseria o favelas, para que se me entienda, más importantes y más grandes de la ciudad de Buenos Aires, que además está en plena ciudad, y fue desaparecido en la época de la dictadura, un poquito antes de la dictadura. O este caso, por ejemplo, que es Museo Ferro White, que están en Bahía Blanca, es un museo ferroviario. Bahía Blanca es una zona bastante alejada de la ciudad de Buenos Aires, o sea que fue todo un desafío traerlos, que de alguna manera trabajan con esa dificultad de vivir para la población, de vivir en una ciudad ferroviaria y fabril, y todo lo que tiene que ver con la destrucción del medio ambiente por estas fábricas. Entonces, bueno, acá podías vivir distintas experiencias, acercabas la oreja a este tubo y entonces se escuchaban distintas cosas, eran lindos. O acá podías meter la mano en estos tubos y había pues semillas de distinto tipo para sentir distintas sensaciones, era algo muy, muy lindo. Y todo esto simbolizaría que son cajas de medicamentos, que simboliza esa ciudad que está frente a esa gran
no sé, como si fueran los hilos de una gran fábrica, ¿no? Como una cosa así medio incómoda, ¿no? Por decirlo levemente. Esa es la presentación chiquita que armé para contarles un poco lo que es el Conti, grosso modo, lo que hacemos en el Conti. A ver, siendo que es difícil o sea, creo que queda claro que trabajamos no solamente con temática de la dictadura, sino que también ¿no? Trabajamos los temas de los derechos humanos actuales también. Es como más amplio que la dictadura, ¿no? Y trabajamos, por supuesto, el tema de la dictadura desde la metáfora artística, no la literalidad, no nos interesa la victimización de la víctima, como siempre digo, sino al contrario, cosas, disparadores que generen reflexión artística, política, en fin, me encanta poder decir que además es un espacio que es transitado todas las semanas por menores de distinta edad, por escuelas, reciben visitas guiadas y un montón de talleres de arte, de cultura, con las distintas áreas de trabajo que tenemos, para generar conciencia, para justamente la no repetición, para la reflexión de lo que pasó, el por qué no debe de volver a pasar, en fin, para generar una sociedad mejor, más justa. ¿Cómo lleváis ante esta situación de pandemia? ¿Cómo lleváis el funcionamiento del Conti? Actividades, claro, tú estás hablando de actividades muy en general, tenéis una diversidad de actividades. En el caso audiovisual tuyo, pues podéis hacer algo más, pero bueno, no sé, explícanos a ver un poco cómo estáis funcionando en esta situación, ¿no? En estos meses. Sí, desde mi opinión personal, es complejo la traslación del trabajo que nosotros hacemos a lo virtual, teniendo en cuenta que un espacio de memoria es un espacio para transitar, es un espacio para habitar, más que cualquier otro. O sea, esto sucede en cualquier museo, por supuesto, ¿no? Pero en un espacio de memoria es un espacio en donde imperó la muerte y ahora impera la vida a partir del arte. Entonces, está hecho para una sociedad, como decíamos, para la no repetición, para la reflexión. Entonces, bueno, con más motivo es como muy importante la presencia física. Obviamente que nos hemos ido adaptando porque es lo que hay que hacer y desde las distintas áreas estamos trabajando desde la virtualidad, las redes sociales, y bueno, generando contenido artístico, como siempre, virtual. En el caso de artes visuales en particular, estamos trabajando sobre todo en la 6ª edición de Arte en Territorio, como decía antes, que bueno, de alguna manera es algo que nos encanta el equipo. Hablo en plural porque somos un equipo de 4 personas que venimos trabajando a full durante todos estos años, y que bueno, de alguna manera lo vimos como una oportunidad para juntar a todos los colectivos. Es decir, cada año siempre invitábamos a nuevos colectivos. Una cosa que no dije es que es un proyecto muy hermoso en el que nosotros hemos funcionado como un núcleo que hemos ido generando red. Y es un proyecto que tiene una característica fundamental, que es que durante todos los años, durante todo el año, digamos, normalmente la muestra es a fin de año, tipo octubre, noviembre. Entonces, desde febrero hasta esa fecha, trabajamos en sala con los colectivos artísticos. Es decir,
tenemos varias reuniones con ellos, vienen al Conti, habitan el espacio que también lo consideramos un territorio, que además estos últimos años estuvo vulnerado por falta de presupuesto también, y en conjunto, nosotros como institución y estos colectivos como artistas, pensábamos la sala, qué mostrar y cómo mostrar su proceso de trabajo artístico en los distintos territorios tan dispares como decía antes, ¿no? Entonces, bueno, cada año invitábamos a 5 o 6 colectivos, 7 colectivos, depende del año, gente que además son colectivos, que no lo dije tampoco y es importantísimo, por lo general son colectivos autogestivos, o sea que tienen un trabajo, es un trabajo de cuerpo, de poner el cuerpo, trabajo social, artístico, maravilloso para la transformación social. Entonces, este año dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer, qué podemos aportar desde un espacio de derechos humanos? Y se nos ocurrió convocarlos a todos estos colectivos, que es lo bueno que te permite la virtualidad, que de pronto puedes, participó, bueno, como lo que estamos haciendo ahora nosotros, se acortan las distancias. Y han participado, hicimos un primer encuentro virtual en el que participaron un montón de colectivos, en total han sido como 30, y bueno, en este encuentro no fueron los 30, pero un montón, para contar un poco cómo venían, bueno, cómo habían estado trabajando hasta ahora y cómo se han encontrado con los territorios, porque estos colectivos artísticos, algunos viven en el territorio, otros no. Entonces, la conexión con las poblaciones con las que ellos trabajan es muy compleja en muchas oportunidades, porque la gente a lo mejor no tiene acceso a Internet, o porque a lo mejor no tienen ni para comer, ¿no? Ni que hablar cuando a lo mejor estamos hablando de la cárcel, que es el encierro del encierro en pandemia, en fin, o sea, muchas complejidades. Entonces, este encuentro fue un poco como para poner en común, primero que se conocieran entre ellos, por supuesto, y segundo, para poner en común las necesidades que tenían y a ver en qué podíamos aportar nosotros. Y nos dimos cuenta de que no solamente desde lo artístico, sino que podíamos aportar desde otros lugares, más desde lo social. Entonces, desde el equipo elevamos la necesidad de dirección, de que había algunos colectivos que estaban necesitados, mejor dicho, algunas poblaciones con las que trabajan estos colectivos estaban necesitadas de comida, entonces pudimos repartir bolsones de comida, en otros casos equipos de protección o de higiene, en fin. Y luego, por otra parte, seguir esto que decía de generar la red, o sea que hemos pensado hacer una especie de disco virtual en el que se les ha pedido como obra sonora a los distintos colectivos para que lo elaboraran con las poblaciones con las que trabajan, entonces muy, muy diversa, ¿no? O sea, de pronto tienes, yo qué sé, niños que te cuentan cómo han vivido el encierro, o de pronto una canción, o de pronto, bueno, distintas obras sonoras, como digo, y estamos en ese trabajo que es muy hermoso, también para salir un poco de la imagen, en esta pandemia, ¿no? Como que estamos todos muy pegoteados a la imagen. Y luego estamos pensando hacer un mapa virtual, un mapa interactivo, para que también poder aglutinar a todos estos grupos, sistematizar la información y que uno pueda ver con los que hemos trabajado y capaz que ir sumando, ¿no? Y para que esta red quede plasmada en algún lugar, porque a veces pasa como que las muestras tienen algo de efímero, ¿no? Como que mientras que están, se transitan y después pasan, ¿no? Y bueno, nada, y luego por mi parte también sigo con la revista, que como es digital, digamos, ya de por sí es una revista digital, bueno, y estamos a full trabajando también, ¿no? Nada, más o menos eso. Y el resto de áreas que por supuesto tienen un montón de trabajo, pero bueno, no es mi ámbito, por eso prefiero no entrar ahí tanto, ¿no? Pero que están a full también, desde las redes. Busquemos una salida.
vida. Tratemos de parar esa guerra, mi vida. Si no habrá sol, no habrá más vida. Que si no hay amor, eso no germina. Escucha bien a las madres. Muy bien, pues nada, bueno, ya vamos acabando, pero antes me gustaría hacerte una última pregunta. Sí. Porque claro, bueno, ya lo comentamos nosotros en alguna ocasión, el tema de que, bueno, ¿por qué en España realmente no termina de haber un espacio así? Toda dictadura es efectiva, digamos, consigue sus objetivos porque hay es como un gran aparato, como decíamos, de la máquina del Falcon, un gran aparato, un plan sistemático muy amplio, con muchas patas, con muchos tentáculos que se ponen a disposición. Entonces, no es que es una persona que da un golpe de Estado y ya está, ¿no? Por eso hablamos de dictadura cívico-militar. Incluso hay gente que dice cívico-militar eclesial, ¿no? Entonces tenés la pata judicial, la pata económica, el poder mediático, la pata a veces médica, las empresas, las distintas empresas, etcétera, ¿no? Que sería la pata civil, ¿no? Entonces todo eso se pone a disposición para que pueda ser efectiva, como decía. Para deconstruir todo eso y poder hacer memoria también es un proceso enorme que lleva muchos años y que no se puede pretender de la noche a la mañana. No es que, bueno, armas el Conti y ya está, ¿no? Entonces, cuento el caso de Argentina, que tampoco me quiero explayar mucho porque sería una clase de historia, pero sí explicar algunas cosas. Por un lado, que la lucha de los organismos de derechos humanos, o sea, empezando por madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, que arrancan desde la época de la dictadura, nunca paró hasta el día de la fecha. Se van muriendo las viejas y siguen, digamos, hasta el último día de su vida, siguen luchando, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, los distintos gobiernos que a veces, en momentos, han podido escuchar esa lucha, ¿no? A principio de cuando viene la democracia, digamos, con el primer gobierno de Alfonsín, y hubo un intento de hacer memoria, de hacer justicia con el juicio a las juntas, que bueno, que lamentablemente duró poco porque después en los 90 con Menem se volvió a la impunidad con las leyes de obediencia debida y punto final, que fueron unas leyes de amnistía parecida a la de España. Entonces, bueno, como que a los pocos que se les había condenado, a los pocos genocidas que se les había condenado, se les sacó de la cárcel, digamos. Pero bueno, se va sentando la semillita, ¿no? De la lucha. Y los organismos de derechos humanos que se fueron ampliando, o sea, de madres a abuelas, bueno, fueron surgiendo otros tantos como la agrupación Hijos, de los hijos de los desaparecidos, ¿no? Que empezaron a hacer los scratches tan conocidos en la puerta de la casa de los militares, etcétera, ¿no? De los genocidas. Entonces, bueno, a partir de la lucha siempre continuó, más allá de que se los escuchara por parte de los gobiernos o no, y a partir del año 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, digamos que se escuchó por primera vez esa lucha. Desde pedir perdón en nombre del Estado, bajar el cuadro de Videla, que todavía estaba presente, hasta, que es algo muy simbólico, ¿no? Hasta empezar con todo lo que son las políticas de memoria, verdad y justicia, que son muchas y que hay un montón, son muchos ámbitos de intervención, o sea, desde el ámbito educativo, como decía en su momento, que
dentro del currículum académico los chicos estudian lo que fue la dictadura, tienen visitas a distintos espacios de memoria en el predio de la ESMA, de la ex-ESMA, constantemente. Tenemos un equipo maravilloso, varios equipos maravillosos de visitas guiadas, uno del predio, otro del sitio de memoria del ex casino de Oficiales. En el Conte hay otro equipo maravilloso de visitas guiadas, entonces, bueno, que se adapta a los distintos grupos, escuelas o lo que sea, porque no solamente son escuelas, digo lo de escuelas porque me parece muy importante, ¿no? que desde la escuela se te esté educando en valores y contando lo que fue la historia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que yo me crié en España, en donde eso no sucede, directamente se saltan, ¿no? La dictadura franquista. Pero bueno, igual que en la educación, en el ámbito, por supuesto, lo más importante desde mi punto de vista, lo judicial, que son juicios, que se abrieron los juicios desde ese año hasta la fecha. Actualmente siguen estos juicios, a pesar de la pandemia siguen los juicios, son por vía virtual y abiertos al público, los puede ver quien quiera, porque como fue un plan sistemático tan amplio, bueno, los juicios son larguísimos, infinitos, y eso que fueron solo 8 años de dictadura, ¿no? Entonces, bueno, se los mete a la cárcel como si fuera un delito más, ¿no? El delito de lesa humanidad a los genocidas, y es una reparación importantísima para las familias y para las víctimas y para los desaparecidos, ¿no? Que no están. Y bueno, también la resignificación y señalización de los espacios que funcionaron como centros clandestinos y que ahora se han reconvertido en otra cosa, las baldosas en la calle, o sea que vos podés caminar por cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires y encontrarte con una baldosa en el piso que dice acá fue detenido, desaparecido el militante popular X. Bueno, son a modo de recordatorio, ¿no? De lo que pasó en la dictadura, para la reeducación social, diría, ¿no? O sea, me parece como que son cosas muy importantes para lo que decíamos antes, ¿no? La no repetición. Así que, no sé, como que es un trabajo, es un largo recorrido, ¿no? España son 40 años de dictadura, 40 años de olvido, son los crímenes de lesa humanidad no prescriben, así que bueno, nada, me parece que a tomar ejemplo, bueno, sería interesante tomar ejemplo. Una puntualización es que, bueno, hoy en día sí se da la guerra civil, cosa que, por ejemplo, por lo menos en mi generación no se daba en el instituto, pero en ningún momento... o sea, se da como un capítulo más de la historia, pero en ningún momento se muestra ya no la guerra civil, sino la dictadura, en concreto, la dictadura fueron muchos años. Claro. En ningún momento los alumnos nuestros perciben que hubo torturas y que hubo represión brutal en todos los aspectos, fusilamientos, claro, y un montón de cuestiones de ese tipo, ¿no? Es un poco la diferencia. Pues... También yo te diría que, así como para cerrar, que es algo, me parece muy importante destacarlo, que yo en primera persona he sentido la sanación. O sea, que no es algo que me contaron. O sea, yo me di cuenta de que en España viví en absoluto silencio. O sea, si se hablaba de la temática, era de puertas para adentro, en mi casa. Y bueno, de repente me encontré en un país en el que se podía hablar de esto y en el que además he trabajado sobre esto, no solamente en mi trabajo, pero fundamentalmente. Y bueno, y de pronto, bueno, experimenté que la memoria funciona, que sirve, que sana, me siento mejor persona hoy, más completa, en fin, creo que es relevante, ¿no? Decirlo porque, bueno, o sea que podríamos para mí es importante.
podríamos decir que la única manera de sanar, como dices tú, una nación como la nuestra, que está bastante envenenada de todo ese tipo de cosas, es pues aquel individuo que ha cometido un delito que lo pague, y eso sí que sería una manera de que se haga nación de verdad y que se deje ya de haber un enfrentamiento entre compatriotas, ¿no? Sería un poco Sí, totalmente. Pues nada, Melissa, Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias al Festival Gata Dance, que da la oportunidad de que podamos conocer este centro de, tu actividad, el centro de arte, de la memoria allí en Buenos Aires. Y nada. Sí. Pues... Un placer, la verdad, muchísimas gracias por la invitación y feliz de poder participar, a pesar de estar tan lejos, de poder participar con vosotros o ustedes. Pues nada, gracias a ti y a su primario. Y nada. Y a Javier Mosquera. Besote. Será una revolución. Busquemos una salida. Tratemos de parar esa guerra, mi vida. Juicio y castigo a los genocidas. Los crímenes contra la humanidad no se olvidan. No, no, no.